porque ahora tenemos que platicar de A Complete Unknown, la biopic de Bob Dylan. Hablar de Bob Dylan para mí es un poco complicado porque es algo que me recuerda mucho a mi padre, sobre todo, y que es un gran referente como una figura de las más grandes de la música del mundo, y que no solamente es por su obra, sino por la forma en la que vive, porque todavía está vivo, y que ha logrado transgredir una y otra vez la forma en la que está hecha la música, por ejemplo, la escritura, y que ha levantado la voz aparte por causas muy justas. Esta no es la primera vez que se hace una biopic de Bob Dylan. Tenemos el ejemplo de I'm Not There de Todd Haynes, que es de muchos Dylans, no sé si la recuerdan, que había muchísimas personas que lo interpretaban, entre ellos Heath Ledger, Christian Bale y Cate Blanchett. Esa película se la recomiendo mucho, pero no es tal cual una biopic, más bien son pequeños capitulitos. Y si quieren también entrarle un poquito a la historia de Bob Dylan, vean No Directions Home, que es un documental de Martin Scorsese que aborda muchísimo más la vida de Bob Dylan de la forma más lineal y más histórica posible. Porque dicho esto, hay que mencionarlo desde ahorita. Esta película sí es una biopic, pero no es real, es ficción. Muchas cosas de lo que sucede ni siquiera pasaron en la vida real. Y eso es un gran apartado que hay que decir que está siendo como muy criticado por los fans, sobre todo de Bob Dylan. Esta película está hecha de la mano de James Mangold, a quien recordamos porque también hizo una biopic, la de Johnny Cash, Walk the Line, con Joaquin Phoenix, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y que ha logrado aparte hacer más cosas por ahí, como Logan, la película de Logan, Ford vs. Ferrari y la última de Indiana Jones. Esto nos quiere decir que tanto sabe hacer blockbusters como sabe entrarle a películas biográficas. Como ya dijimos, la película se toma todas las licencias habidas y por haber para contar esta historia, que desde ahorita hay que decirlo, no es para fans, porque los fans van a señalar los errores. No es para las personas que no conocen a Bob Dylan, porque escuchar 2 horas y cachito de folk en pantalla grande probablemente a las nuevas generaciones no les vaya a gustar del todo. Y creo que es más para personas que están como en medio. Saben quién es Bob Dylan, han escuchado 2, 3 canciones, pero tampoco son super fans. Lo que sí es que hay que decirlo, no hay que tomar esta película como si fuera la historia real y que a partir de eso ya puedo decir, conozco a Bob Dylan. No, es un parteaguas, tal vez nada más para que digas, quiero conocer más de su historia. Afortunadamente, James Mangold sabe hacer esto bien, o sea, sabe plantear esto bastante bien, y aparte se basó en un libro que se llama Dylan Goes Electric de Elijah Wald, que habla un poco de cómo cambió Bob Dylan del folk al rock and roll. Ahora sí, vámonos con una sinopsis. Al abarcar una parte de la vida de Bob Dylan entre 1960 y 1965, la cinta nos cuenta cómo el cantante de folk llega a Nueva York mientras su carrera como músico va en constante ascenso. Entre sus turbulentas relaciones y la forma en la que sus canciones se convierten en éxitos, vemos cómo Dylan desea cambiar de estilo y todo culmina con la presentación en el Newport Folk Festival de 1965, momento que marcó un antes y un después en la vida de Dylan. Este guión está escrito también por James Mangold y por Jay Cox, y aparte fue aprobado por el mismísimo Bob Dylan. O sea que todas las mentiras y todas las cosas que no están bien hechas por acá fueron aprobadas por Bob Dylan. Ya sé que está viejito y que muchos pueden llegar a decir que por eso la aprobó. No, no es por eso, es porque probablemente Dylan no quería que su historia se contara tal cual, de una forma tan lineal. Hay que decirlo, las biopics y los guiones de biopics pueden hacer 2 cosas. O tomar la vida completa, desde que son niños hasta su muerte de los personajes, como el caso de Elvis, la cual fue para mí un gran fracaso, o pueden solamente tomar un pequeño fragmento, un pequeño capítulo, como por ejemplo esta cinta, la de Walk the Line también, o la que hicieron de Lady Di hace unos cuantos años, Spencer, también es eso, toma nada más unos cuantos años o un día, por ejemplo, de la vida para contar la historia. Aquí sí se centra entre 1960 y 1965, cuando cambia del folk al rock, pero que plantea situaciones y personajes y mezcla fechas que ni siquiera sucedieron como nos lo están contando, o sea, en la comparativa de la vida real. Eso nos hace preguntarnos, ¿la película de qué habla? ¿De las relaciones de Bob Dylan? ¿De cómo cambió la música? ¿De cómo entró a hacer rock en vez de folk? ¿O de todo a la vez? Y la respuesta es que no sabemos. ¿Por qué? Porque la cinta es eso. El problema del guión es que no se centra en una sola cosa, a pesar de que es un tiempo más corto y que va saltando de una cosa a otra. ¿Funciona? Pues sí, tal vez sí funcione, pero el guión agrega tantos personajes que no existen, como uno que es un músico de blues, que en la película se llama Jesse Moffett, que está hecho por el hijo de Muddy Waters, este increíble músico de blues,
que sí se aceptan, se aplauden porque es un gran agregado, está padre por lo del guión, lo que hace, pero nos hace cuestionarnos que si toda la historia que nos está contando fue real o no. Un ejemplo pequeño de lo que hace el guión. Hay una escena casi al final en la que abuchean a Bob Dylan por estar cantando rock en vez de folk, y le dicen Judas, le gritan Judas entre el público. Eso sí sucedió, pero sucedió en el 1966 en Manchester. No sucedió durante la presentación que ponen aquí. También en esta presentación, que es en el Festival de Folk, termina con la canción Like a Rolling Stone, y esa canción ni siquiera la cantó en ese festival. Son esas cositas que a un fan tal vez le puedan molestar, pero a alguien que no es tan fan, no. Y de hecho, si lo pones como no fan, la película avanza y funciona bastante bien. El cambio de cómo Dylan hace del Dylan folk al Dylan eléctrico, tal vez podría ser como el gran meollo del guión, que sí lo es, pero al meterle tantos agregados ya nos hace cuestionarnos si este guión quiere inventar una historia alterna, una línea alterna, un universo alterno, o nos está contando en verdad la historia de Bob Dylan. Eso nos hace ir a las actuaciones, porque estas faltas del guión se basan un poquito en que la historia cambia, pero también en que los actores pueden interpretar bien esos cambios. ¿Quién sale por ahí? Timothée Chalamet como Bob Dylan. Lo recordamos muchísimo por películas como Doom, Bones and All, etc. Conocidísima en los últimos años. Mónica Bárbaro, Edward Norton, que regresa a la pantalla grande, aquí hace a Peter Seeger, Ellen Fanning, y aparte tenemos a Buddy Holbrook como Johnny Cash. Sinceramente yo quería ver al Johnny Cash de Joaquín Phoenix en esta película, pensando en que James Mangold también hizo la película biopic de Johnny Cash. Pensé que podrían por ahí tal vez hacer ese cruce, pero qué bueno que no lo hicieron, porque aquí Johnny Cash lo hace bastante bien. Y que si tenemos que decir algo es que Timothy se ve muy bien a cámara, da muy bien el aire de Bob Dylan, a pesar de que por la forma en la que está escrita su papel de Bob Dylan cae un poco mal al principio, aunque entiendes que es la dimensionalidad que querían darle. Y cuando repetimos que Bob Dylan hasta él mismo le dio el visto bueno a Timothy también como para interpretarlo, está bien, no podemos quejarnos tanto por ahí. Es una forma de entrarle a la historia que al final es ficción. Hay que hablar de eso, es ficción. Si queremos ver un documental, vamos a ver un documental, vamos a ver el documental de Martin Scorsese sobre la vida de Dylan en vez de ver esta cinta. Las actuaciones en general, todas muy bien. Esto nos hace irnos con la dirección de James Mangold, un gran director, si me lo preguntan, muy ambivalente porque ha hecho cosas muy buenas y muy malas. La de Walk the Line, muy buena, y la última de Indiana Jones, sinceramente para mí fue un bodrio, pero que nos ha demostrado que sabe dirigir muy bien y que sabe entrarle a estas cintas históricas. Aquí todo lo que hace y cómo adapta a este Nueva York entre el 60 y 65 se ve bastante bien. Las tomas que hacen en motocicletas y cómo siguen a Bob Dylan en las calles, la forma en la que está hecha toda la ambientación, me parece bastante interesante, no arriesgada, pero por lo menos interesante. Y lo arriesgado más bien es cómo cambió la historia. Nos vamos con la fotografía de Phelan Famichel, que también estuvo trabajando muchísimo con este director en la última de Indiana Jones, y aparte ha estado en otras películas como El Juicio de los Siete de Chicago, En Búsqueda de la Felicidad o Patch Adams. El Juicio de los Siete de Chicago también es un poco histórica, ambientada en los 70 en Chicago, que aquí por lo menos también vuelve a adaptar a Nueva York como algo antiguo, y que toda la forma en la que está fotografiado nos hace sentir como un poco avejentado, y este sentido folky de la película se siente muchísimo y lo hace muchísimo más vívido. La música es un apartado que sinceramente creo que vale muchísimo la pena reconocer, porque sí, son canciones de Bob Dylan que uno agradece muchísimo verlas en pantalla y sin que las corten, o sea, de principio a fin. El folk es algo que creo que debería seguir sucediendo en estos tiempos, y todavía sucede, pero que aquí lo interesante es que Timothée Chalamet canta estas canciones, buscó la manera de interpretarlas y se escucha muy bien. No se escucha como una imitación de Bob Dylan, más bien se escucha como una interpretación de él, y sinceramente se escucha muy bien, me sorprendió mucho, y aparte te hace querer ver estas versiones remasterizadas de las canciones, por ejemplo, y que lleguen a estas nuevas generaciones. Antes de irnos a la calificación de esta cinta, sí quisiera decir que si es verdad o no todo lo que cuentan, si se toman muchas licencias, etcétera, está bien, pero esta película me parece sumamente necesaria en estos tiempos porque representa una contestación a un mundo tan de derecha como estamos viviendo en este momento. Es entender que hay figuras
como Bob Dylan, que en su momento había una guerra en ese entonces, estaba horrible todo el mundo, mueren muchas personas, pasan un montón de cosas. En ese tiempo él alzó la voz para esta clase trabajadora, para la clase obrera. Y aquí, en estos tiempos, ahora no tenemos esas figuras, sinceramente. Pero tenemos estas fotografías de Bob Dylan. Tenemos esta forma de entender que podemos llegar a generar estos personajes y hacerlos llegar lejos para que nuestra voz suene en todos lados. Mi calificación para esta película es un 7 cerradito. No me parece una joya, sinceramente. Creo que no va para fans, creo que no va para gente que no lo conozcan. Pero si te desconectas un poquito de la historia tal cual como es y lo tomas como ficción, es una película que te puede llegar a entretener bastante. Está nominada a 8 premios Oscar, ya veremos qué gana. No creo que gane mucho, sinceramente, pero sí se merece un buen aplauso y sobre todo se merece que recordemos en vida, porque aún vive, a Bob Dylan y que hagamos llegar su legado muchísimo más lejos.